Recuerde por un momento esos acontecimientos en su vida que le han marcado en el sentido positivo. Trate de tomarse un minuto ahorita para recordar ese día que le llenó de alegría su corazón. Trate de recordar ese momento de su vida que usted tuvo una felicidad tan grande que puede ser indescriptible para ustedes. Si no lo tuvo, espero que lo tenga muy pronto. Pero la verdad es que yo creo que la mayoría aquí hemos vivido o hemos tenido situaciones, usualmente nosotros hablamos de situaciones negativas, de problemas, de conflictos, ¿sí? De necesidades, pero quizás pocas veces hablamos de los momentos de alegría, ¿sí? Y si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuántos no han tenido un momento de felicidad? Yo espero que ninguno levante la mano. Recuerde quizás ese momento, quizás es el matrimonio, quizás cuando se casó, ¿sí? Quizás cuando usted le propuso a su pareja, le propuso matrimonio, ¿sí? Sería interesante preguntarle sobre todo a los varones, ¿qué recuerda de ese momento? ¿Sí? Las damas usualmente recuerdan muy bien. Los caballeros suelen olvidar cómo era ese momento, cómo fue ese día, qué tú esperabas al momento de pedir la mano de ella. O quizás aquel día en que fuiste padre por primera vez, cuando te enteraste que ibas a ser papá, cuando te enteraste que ibas a ser mamá. O qué tal en aquel momento en que está cerca tu graduación, finalizaste o estás finalizando la universidad, tu carrera universitaria o de bachiller, y tienes ese momento. Ya viene el día de la graduación, ya viene el día del matrimonio, ya viene el día del nacimiento de mi bebé, de mi primer hijo, de mi primera hija. Ya viene ese momento de felicidad. ¿Lo han tenido? Pregunto. ¿Alguno lo ha tenido? Sí, ¿verdad? En mi caso, lo viví hace he vivido muchos momentos de felicidad, gracias a Dios. Y tuve la bendición de viajar a mi país. Por cierto, le envío un saludo a la iglesia en San Cristóbal y Socopó, Estado Barina. Ahorita al final le pedí a los hermanos que me dieran unos minutos para hablar un poco dar un pequeño reporte del trabajo que se hizo allá. No de parte de Luis Velasco, sino de parte de ustedes, la Iglesia de Cristo en Vistahermosa. También se escuchó por allá. Gracias a Dios por ello también. Entonces hay momentos de alegría, de satisfacción, y también tenemos momentos quizás de tristeza. Quizás antes de pedir la mano de tu novia o para pedirle matrimonio, estabas en la incertidumbre. Si me dices que no, ¿qué vas a hacer? Porque ya compraste el anillo. Y si me dice que no quiere casarse, ¿a dónde va a ir a parar ese anillo? O si de pronto no cumplo con los créditos necesarios para obtener el grado de mi carrera este año, o qué tal, y si sale mal en el quirófano, ¿lo han vivido o no lo hemos vivido? Y si de pronto al bebé le falta algo, es un niño especial, una niña especial. También el momento de felicidad, hermanos, pienso, también tiene un previo momento de angustia. Dice por ahí un dicho que después de la tormenta siempre llega la calma. Pero como hace algunos meses atrás predicaba yo aquí mismo, antes de llegar a la cima tenemos que pasar por un valle. El salmista lo dijo. Yo estoy en un valle de lágrimas, de sombra, de muerte, y aunque esté en ese valle, ¿qué dice el salmista? Yo no voy a tener ningún problema, ningún temor, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. Entonces, siempre en los momentos de felicidad, de alegría, quizás en algunos casos, trae momentos de tristeza, de dolor, de problemáticas. Yo quiero que me acompañen en la Biblia a ver algunos ejemplos de ello para entrar en el punto medular del mensaje. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos y amigos, en Hechos, capítulo 14. Y vamos a centrarnos allí en Hechos, capítulo 14. Vamos a ver varios pasajes esta mañana. En Hechos, capítulo 14, vemos cómo era la iglesia del primer siglo, cómo eran los primeros cristianos, cómo vivían los primeros misioneros, cómo vivían los primeros predicadores, los primeros siervos, cómo vivían los apóstoles. Especialmente Saulo de Tarso, que posteriormente se llamó Pablo, tuvo momentos de gozo, pero también tuvo sus momentos de tristeza y de dolor. En Hechos capítulo 14, versículo 22, dice:
Hechos capítulo 14, vamos a leer desde el versículo, desde el versículo 8, tratar de resumir un poquito aquí la historia. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y salió y anduvo. El apóstol Pablo andaba por ahí por la ciudad de Listra, y él andaba haciendo señales, prodigios, milagros. El hombre iba predicando el evangelio, estaba haciendo un servicio no solo para la comunidad, sino también llevando el mensaje de salvación para la gente, para las personas. Luego más adelante en el versículo 18, vamos a leer. Dice, y diciendo estas cosas, después que estaba enseñando, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, ya lo veían como un dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, dice que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrebataron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para ver. Fíjense algo, el hombre estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando, estaba llevando la palabra del Señor, y como recompensa que recibe, dice que lo sacaron de la ciudad casi muerto, lo apedrearon. Quizás no tenían buena puntería, quizás las piedras no eran tan grandes en esa zona, pero que te tiren solo una piedra, una roca en la sien, ya por ahí estás mal. El hombre casi quizás no se podía mover, el hombre estaba muy mal. Tanto que dice ahí el escritor, lo sacaron medio muerto. Casi estaba a punto de fallecer. Y quizás algunos pensaron, lo mataron. ¿Y qué era lo malo que estaba haciendo Pablo allí? Estaba llevando el mensaje de salvación. ¿Y qué dice después ahí el pasaje? Dice que en el versículo 20, lo rodearon los discípulos, se levantó y dijo, yo no voy a predicar más. No, ¿verdad? No se levantó y dijo, yo no voy a volver a sanar aquí a nadie. No se levantó y dijo, ya se la verán con mi padre. No, ¿qué hizo el hombre? Dice, se levantó, versículo 20, entró a la ciudad, otra vez. Entonces, cuando analizamos a un hombre como Pablo, uno se pregunta, ¿qué motivaba a Pablo insistir con esta ciudad? Lo habían apedreado. Se habían levantado una multitud contra él, obviamente diciendo algunas cosas falsas, o todo falso, y sin embargo el hombre se levanta y entra allí a la ciudad. Dice, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ya después quizás se recuperó, se sanó y siguió el hombre enseñando. Versículo 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, nuevamente, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciendo, y quiero que escuche esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si había un hombre que había sufrido tribulaciones, ese era Pablo. Y trate por un momento, hermano, amigos que nos acompañan esta mañana, de transportarse en el tiempo a esa época. Trate de estar al lado de Pablo. No le digo que personifique a Pablo, pero trate de estar al lado de Pablo. ¿Qué le diría usted al apóstol Pablo? Cuando Pablo dijo, no, yo quiero volver a entrar a Listra. Salieron a Derbe, pero después dijo, yo quiero volver a Listra. ¿Por qué insistes en volver a este lugar? Ahorita estuve en Venezuela y un hermano me dijo, ¿por qué vienes a Venezuela? ¿Por qué insistes en volver? Y yo le dije, bueno, mi familia, la iglesia, no sé, necesitaba un descanso, un retiro, y fue muy provechoso para mí. Y el país está caótico, la palabra caótico se queda pequeño. Es totalmente desastroso lo que se ve ahorita en Venezuela. Pero Pablo insistía con Listra. Y dice, entró a la ciudad, animó a la gente a seguir siempre fieles en la fe. Y yo creo que era un gran ejemplo, porque no solo lo decía, no solo lo enseñaba, sino que también lo hacía.
Y eso es el mensaje quizás llega todavía mucho más cuando no solo tú dices, sino que haces. Era lo que hacía Jesús. Él decía y hacía. Pablo aprendió muy bien esto de Jesús, cosa que debemos aprender nosotros. Decimos, pero también practicamos o debemos hacer. Mostrar con nuestra vida el amor de Dios. Pablo insistía y él lo que decía, mira, esto es necesario. Esto es necesario. ¿Qué es necesario? Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Había algo otra vez, hermanos, que motivaba a este hombre a pesar de los conflictos, las tribulaciones, los problemas. Lo animaba a seguir adelante. Hace unos domingos atrás, bueno, hace unos meses quizás, hablaba un poco del otro acontecimiento que vivió el mismo apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando estaba ya camino a Roma, cuando apeló a César, cuando iban en la tormenta? Él dice, mira, no se preocupen, nadie va a perder la vida, solo que vamos a perder la nave. Estaban en tremenda tormenta, gracias al Euroclidón que los había alcanzado. Y el apóstol Pablo dice, aquí no van a haber pérdidas de vidas humanas, solamente material. Solamente se va a hundir el barco, más nada. Yo no sé qué pensaría esa gente. Yo no sé qué pensaría estas personas frente a un hombre golpeado, lacerado, quizás con ayuda, no sé, se levantó y decía, esto es necesario, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted cree que está pasando algún tipo de problema, cuando enfocamos nuestra mirada en la palabra de Dios y vemos hombres como Pablo, decimos, pues realmente no tengo problema. Yo pensé que tenía algún problema. ¿Cuántos aquí hemos sido apedreados por predicar el Evangelio? Ninguno. Gracias a Dios vivimos en un país aún libre, que podemos salir. Ayer había un grupo bastante nutrido de hermanos en el Parque Omar. Yo no tuve la oportunidad de poder acompañarles, pero lo hicieron libremente, compartieron con muchas personas, ¿sí? Se da a conocer el Evangelio del Señor. No hubo quizás ni alguna autoridad que se acercara a decirles, no hablen más de esta palabra. Entonces, mientras lo podamos hacer, tenemos que hacerlo. Un poquito más adelante, en el capítulo 21 del mismo libro de Hechos, por favor, desde el versículo 27 al versículo 31, perdón, Hechos capítulo 21, versículo 27. Seguimos en el caso del mismo apóstol Pablo. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos del Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña todo contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él, o sea, con Pablo, en la ciudad a Trófimo. Este hombre era de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrebataron fuera del templo, o le arrastraron, perdón, fuera del templo, e inmediatamente cerraron la puerta. Fue echado. Y ese se trata. Y procuraron ellos, ¿qué dice ahí? Matarle. Es decir, que Pablo no era la primera vez que vivía esta situación. Oye, pero lo que estoy es predicando el Evangelio, le estoy enseñando el camino de la salvación. Le estoy llevando la palabra de Dios. Le estoy mostrando el cumplimiento de las profecías, tantas que ustedes leen, estudian y meditan. Y sin embargo, Pablo, obviamente, era despreciado, era sacado fuera por algunos que estaban allí de envidiosos, quizás queriendo hacerle obviamente daño. Lograban obtener una multitud para hacerle daño, y dice ahí el pasaje, querían matarle. Dice ahí el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agrupó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, y de inmediato encerraron la puerta, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
Fíjense, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tributo o al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El hombre le decían perita de boxeo. Llevaba más golpes, lo golpeaban, lo azotaban, lo apedreaban, casi lo mataban. Y otra vez analizando las situaciones, el por qué lo hacían. Pero más que eso es el por qué Pablo insistía en llevar el evangelio del Señor. Y cuando uno lee estos pasajes, hermano, y uno se analiza a sí mismo, uno dice, qué vergüenza. No sé usted, hermano, pero a mí en lo personal me da mucha vergüenza. Lo hablaba en estos días con Xavier. Me da mucha vergüenza. Porque Pablo, a pesar de los problemas, de los conflictos, de las tribulaciones, de los golpes, de los azotes, de las amenazas, lo mandaban a callar, lo querían meter preso, lo metieron preso, lo llevaron hasta Roma, estaba siendo juzgado, le tiraban rocas, piedras, lo golpeaban. Y este hombre nunca cayó. Él siempre enseñó el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Y he meditado un poco en estos, y el tema lo tengo aquí, lo titulé, El gran día ha llegado. Y yo creo que el apóstol Pablo pensaba en eso, va a haber un gran día que va a llegar. No era su boda, no se casó. No era su primer hijo, no lo tuvo, pero muchos en la fe. Quizás él se gozaba al ver esos nuevos nacimientos cuando se bautizaban las personas. Decía, estos son los hijos que he adquirido incluso en mis prisiones. Él se gozaba y decía, quizás ese gran día llegará muy pronto. Y quizás eso, hermano, lo que motivaba a este hombre a seguir siempre fiel, no se conmovía, no se inmutaba en lo que decía. Seguía siempre fiel al Señor, fuerte en la fe. Y nosotros solemos decir, wow, el apóstol Pablo, pero es que él era un apóstol. Y nosotros no somos apóstoles. ¿Okay? Sin embargo, hemos sido enviados. Eso se parece mucho a ser un apóstol. Somos enviados a llevar el evangelio. ¿Dónde y cuándo? 24/7. Estando en nuestros trabajos, estando en nuestras escuelas, estando en nuestros lugares de diversión, en un parque, como se estaba haciendo ayer, donde sea que estemos, hermano. Pero todavía había una razón, que es la que vamos a ver más adelante, había todavía una razón para que este hombre lo hiciese, y la idea de esta mañana, hermano, es que nosotros podamos observar qué era lo que motivaba a Pablo, para que así mismo nosotros seamos motivados, para que vayamos siempre llevando el evangelio a otras personas. Quizás él esperaba ese gran día. Nosotros hoy día no vivimos lo que vivía el apóstol Pablo, es decir, no sufrimos de persecución, no nos van a llevar presos, no vamos a ser apedreados. Miren lo que dice el Evangelio según Juan capítulo 16. Vamos a ver un poquito más atrás. El Evangelio según Juan en el capítulo 16. Y vamos a ver algunas palabras bien interesantes acerca de por lo que dijese en algún momento nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 32, perdón. Dice, aquí la hora viene y ha venido, dice el Señor, ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, dice el Señor. Versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como decía hace un rato mi hermano, hermana, nosotros no vamos a ser apedreados posiblemente por predicar el evangelio. No vamos a ser encarcelados. ¿Quiere decir entonces que no tenemos ningún tipo de persecución? ¿Que podemos estar totalmente tranquilos, relajados? Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción. Yo lo decía la semana pasada, estudiando con nuestro nuevo hermano César Augusto. Yo le decía, tú te bautizas y quizás vas a tener los mismos problemas que tenías ayer. El punto diferente es en cómo tú ves el problema. Y en quién tú confías y quién tienes a tu lado para que te ayude a solucionar este problema.
En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción. Oye, pero yo no he sido apedreado, yo no he sido encarcelado, pero quizás te has desanimado, quizás has sido tentado. Dice el mismo apóstol que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Quizás te has desanimado, te has desalentado, quizás te has alejado, quizás te ha afligido la situación que ocurre en tu entorno. La Iglesia de Cristo en Venezuela dijo creo que fue Helio cuando llegué la semana pasada, estaba como la iglesia del Apocalipsis, sí, quizás con aflicción, muy tribulada, sí, es verdad. La iglesia en Venezuela está muy atribulada, pero creciendo, gracias a Dios, confiando en las promesas siempre eternas de nuestro Señor. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar, estar tranquilos, dejar nuestras cargas a Él. Como era el apóstol Pablo. Pablo dijo, me apedrearon, me golpearon, me encarcelaron. Pero Jesús no dijo eso. Voy a tener aflicción. ¿Cuál es el problema? Que vengan las aflicciones y estaban dando en las clases. Gracias a Dios también por los problemas. Gracias a Dios también por algunas cosas que no vemos tan como bendición. Porque esta semana escuché una frase. Los capitanes se forman en las tormentas. Cuando tienes una tormenta, es que te formas realmente como tal. Cuando tienes un problema es donde ves realmente tu fidelidad al Señor. Cuando estás bien, cuando estás bendecido, cuando tienes todo, quizás es muy fácil. El problema es cuando te ataca la enfermedad. El problema es cuando te ataca la inseguridad. El problema es cuando te ataca la depresión. Cuando te ataca todas esas cosas que nos rodean. Y vamos a tener esta aflicción que dice el Señor. Jesús dice, confíen, yo he vencido al mundo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, a mí me gusta mucho ese pasaje. Dice que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Vamos a ir rapidito allí, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. El escritor allí de Hebreos nos da unas palabras de ánimo, de consuelo, de seguir adelante, y todo eso tiene un porqué, que lo vamos a ver al final. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice ahí, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el versículo 2, puestos los ojos, ¿en dónde? ¿Dónde debemos tener puesta nuestra mirada? ¿En el hombre? ¿En un grupo? Dice ahí, nuestra mirada debe estar siempre puesta en Jesús. Él es nuestro centro de atención, Él es nuestro norte. Nuestra mirada debe estar siempre en Jesús. ¿Recuerdan a Pedro? Estaba ya en esa barca con los otros apóstoles, y luego vio como un fantasma desde lejos, y todos dijeron, es un fantasma, y no, otro dijo, no, mira, ese es el Señor. Y Pedro dijo, bueno, si eres tú, Señor, manda que yo vaya para allá. Venga, se fue. Y Pedro dio su primer paso de fe. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Caminó o no caminó sobre el agua? Caminó. Mientras estuvo viendo a Jesús, tuvo el contacto visual con Jesús. ¿Caminó o no caminó? Lo logró. ¿Cree usted que puede hacer lo mismo, hermano? ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? No estoy diciendo que ahora te vayas al cosmos y empieces a tratar de caminar allá, en el agua, no. Pero podemos caminar en el mar de nuestras tribulaciones cuando nuestra mirada está puesta en Él. Pero cuando desviamos la mirada hacia un lado, como lo hizo Pedro, que vio los vientos que soplaban y todas estas cosas, ¿qué le sucedió al hombre? Se empezó a hundir. Dijo, Señor, sálvame que me ahogo, muero. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Lo hizo Pedro? ¿No lo hacemos nosotros acaso? Si lo hizo el apóstol Pedro, ¿cuántas veces quizás hemos dudado del poder de Dios? Tengo un problema, Él te va a librar. No, hermano, usted no me entiende la situación. Él te va a librar. Yo no me recuerdo si se lo mencioné, pero le decía a los hermanos allá en San Cristóbal, en Venezuela. O sea, cuando viene un problema, tenemos que tener la confianza de que Él te va a librar. ¿Qué tal una noticia de cáncer? Hermano, para usted es muy fácil porque usted no tiene cáncer. Y tengo que extirpar mis 2 senos.
De lo contrario voy a morir. ¿Qué tal una noticia de estas? ¿O qué tal que después que te dan la noticia de cáncer y que te estás recuperando y ya te extraíste de tus senos, quedaste mal, conforme quizás para algunos, después te enteras a las pocas semanas, tu esposo tuvo un infarto? Y ahí es donde quizás se prueba nuestra fe. Ahí es donde uno dice, wow, el Señor va a orar, el Señor lo va a hacer. Yo no sé si lo había dicho, esto fue lo que le pasó a mi hermana allá en Venezuela, ahorita en diciembre. Cáncer, se le trajeron sus 2 senos, el cuñado le dio un infarto, y bueno, su hija había quedado embarazada nuevamente, y decía, ay, pero como que muchas cosas negativas, como mucha tormenta. Pero ella empezó, tristemente no es de la iglesia, ella es católica, ella empezó a asistir ahora más fervientemente a la iglesia. Y bueno, ojalá que un día logre encontrar la verdad o preste atención a la verdad del Evangelio. Pero cuando atacan estas malas noticias, es donde realmente nuestra fe se prueba. Pablo fue apedreado, fue golpeado, fue humillado, fue de todo lo negativo que usted se puede imaginar, y el hombre dijo, es necesario que pasemos por estas tribulaciones para entrar en el reino. O sea, hay algo más allá. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Él es el que dio su vida por la iglesia. Cuando desviamos la mirada nuevamente como Pedro, nos vamos a hundir, hermano. Eso sucede. Nos ha sucedido. ¿Por qué tenemos problemas? Consecuencia de que hemos desviado nuestra mirada de donde debemos ponerla. Hemos puesto nuestra mirada quizás en el hombre. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Y por qué en Cristo Jesús? Por sus grandes promesas. En Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Levante la mano aquí el que no tiene casa propia. Los que no tenemos casa propia. Casa ni apartamento. ¿Te imaginas? Que te regalen una casa. Hace muchos años, cuando trabajaba en la iglesia de Socopó, un hermano un día se apareció, me veía que yo estaba por ese pueblo tan caliente casi como Panamá, caminando o algunas veces andando en bicicleta, llevando la palabra del Señor allí a la comunidad. Y un día vino un hermanito, valga la cuña aquí, podemos practicarlo aquí con nuestro evangelista. Vino un hermanito un día en una moto y se detuvo ahí en una casa donde estaba visitando unos hermanos. Me dice, mira, lo que compré una moto. Uy, ¿te gusta? Yo dije, sí, la moto está bonita. A mí siempre me han gustado las motos. Uy, está bonita. Dale una vuelta. Agarré la moto, le di un par de vueltas. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? ¿Te agrada? Estaba bien pulida, bien lavadita. Sí, hermano, qué bonito, te felicito. Yo te he dado esa gran bendición. Dijo, no, esa no es para mí, esa es para ti. Toma la llave. Me la dio. Y yo me quedé en el sitio, como dicen por ahí. ¿En serio, hermano, usted me está regalando eso? Sí, hermano, usted está llevando el evangelio a las personas. Y este hermano fue generoso, fue dadivoso y me enseñó una gran lección. El hermano no sabe mucho de teología, pero sabe mucho de manifestar su amor para con las personas. Hoy día todavía sigue, gracias a Dios, bien fiel al Señor allá. Y ahorita que fui, lo visité y recordamos ese momento. Qué bonito que te den ese obsequio, ese regalo que quizás no merecemos, pero es lo que hizo Dios con nosotros. Nos regaló su perdón, su gracia. Está haciendo una casa allá en los cielos, para usted, para mí. ¿Cómo imagina usted ese momento? ¿Cómo se imagina cuando esté usted recibiendo las llaves de su casa en la eternidad? Si nos alegramos, de pronto aquí un hermano de los que son arquitectos, ingenieros o los que están estudiando arquitectura, de pronto le llega un día y le dice, toma hermano Luis, estas son las llaves de su casa. Entonces, no está en Chorrera, ni en Arraiján, ni en la 24. Está aquí mismo en Costa del Este. Bueno, vamos a pedir tanto tampoco. Pero no importa si está por allá más allá en Capira, por allá, no importa. Pero es una bendición que te la regalen. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan materialistas realmente que pensamos sí en esto. Y, ¡wow! ¡Qué alegría sería! Pero realmente meditamos o estamos conscientes del regalo tan grande de Dios que es un hogar allá en los cielos, eterno. El escritor de Apocalipsis dice que es una gran ciudad, calles de oro, mar de cristal, las paredes son de una serie de piedras preciosas, muchas piedras preciosas allí, son tan
Yo creo que es todavía más sublime que el oro, pero como no lo conocemos, el escritor usa estas figuras para mostrarnos simbólicamente lo que nos espera en la eternidad. El caso, hermano, es que es mucho más glorioso que el oro, mucho más grande que el diamante, que el oro fino. Eso es lo que usted y yo tenemos como promesa. Jesús dice, no se turbe, no se preocupe, no se angustie. Usted va a tener un día una casa ya eterna en los cielos. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros vivimos con esto día a día? No importa, ahorita yo estoy sin empleo. No importa, Dios se proveerá. Dios me proveerá. No importa, ahorita no tengo casa, no tengo carro, no tengo mi cuenta, no tengo un seguro social, no tengo nada. Pero Dios proveerá. ¿Cuál es el problema? Dice el mismo Jesús, miren las aves, miren la hierba, ¿ustedes no son más valiosos que ellos? Quizás esto, hermano, es lo que motivaba a Pablo a ser fiel. No importa que me apedreen, yo voy a tener mi día especial. No importa lo que hagan, yo voy a vivir ese gran día en mi vida. Después de tantos problemas, quizás Pablo diría, pronto veré materializada esa promesa divina. Y vamos al punto medular o el texto medular del mensaje. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 50. He de confesar que cada vez que leía esto yo meditaba y pensaba y se me fue un tanto difícil ver cómo podemos traer una enseñanza grandiosa en nuestra vida diaria para seguir adelante en nuestros quehaceres. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 53, dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está hablando ahí de lo que vendría a futuro. Va a hablar de la resurrección. Pablo se motivaba no solo con el galardón, sino con el momento en sí de la resurrección. Ese gran día va a llegar en un momento de mi vida, diría Pablo. Sin embargo, dice, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. Habla un poquito de su cuerpo. Tenemos un cuerpo corruptible. Hereda la incorrupción. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces dice el apóstol Pablo, va a llegar ese gran día. Imagine usted ese día. Es más glorioso que ver una película de ciencia ficción, de esas que presentan en Hollywood. A los que nos gusta la ciencia ficción, se queda corto con lo que va a suceder, y esto no es ficción, esto va a ser real. ¿Se imagina ese día cuando venga el Señor Jesús por segunda vez? ¿Imagina usted ese día cuando los muertos en Cristo resuciten primero? Imagina ese día cuando seamos transformados, dice, este cuerpo corruptible, ¿sí? Nos enfermamos, nos cansamos, nos salen ciertas patagallinas por acá, ¿sí? Algunos se les cae el cabello, otros se les coloca un poco más blanco. Es un cuerpo corruptible, es decir, se está deteriorando. Este cuerpo va a ser transformado. Imagine ese instante, imagine por un momento cómo sucederá. Yo tengo por aquí una grabación, no sé si la puedo reproducir. Y dice ahí que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que va a ser más rápido que un chasquido. En milésimas de segundo quizás. Y dice, a la final trompeta. La trompeta, se tocará la trompeta. Yo estaba buscando ¿cómo es eso que se sonará una trompeta o que... Perdón. ¿Cómo será ese sonido de esa trompeta? Yo hace unos cuantos meses, creo que fue el año pasado, estábamos hablando un poquito del shofar. ¿Recuerdan lo que era el shofar?
El shofar era lo que utilizaban los judíos cuando iban a hacer ciertos llamados, a la guerra, a la presencia de Dios, a congregarse, y tenía un sonido bastante particular. El shofar es una especie de cuerno que emite cierto sonido. Déjame ver si lo podemos reproducir acá rapidito. No, evidentemente no se puede. No, bueno, se oye, ¿verdad? Ese es un sonido más o menos del shofar. Y traía un propósito, hermano, que era llamar a la reunión, llamar a la guerra, llamar, acercarse al Señor. Era un llamado. Y cuando lo escuchaban era bastante fuerte, es una suerte de como una especie de cuerno de un antílope largo, y lo tocaban. Algunos judíos dicen que es la misma voz de Dios. Cuando usted escuche esa trompeta, sabrá que viene el Señor. Cuando usted vea lo que sucede alrededor, quizás va a saber que es el gran día. ¿Por qué debemos usted y yo permanecer fieles? Porque un día va a venir el Señor, dice el escritor de Apocalipsis también, el mismo apóstol Pablo. A la final trompeta, llegarán un abrir y cerrar de ojos. Dice ahí el versículo 4, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 15, ya vamos a ir finalizando. Dice el mismo apóstol Pablo, capítulo 15, mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Puse unos cuantos versículos en el capítulo más. Capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, hace el apóstol Pablo dos grupos. No se entristezcan como ¿quiénes? Como aquellos que no tienen esperanza. La pregunta es, ¿usted y yo tenemos esperanza? Tenemos la esperanza que un día va a llegar ese gran momento de la transformación de nuestro cuerpo. No sé cómo se verá, no sé si le van a quitar algunas libras o te van a añadir otras libras, no lo sé. Imagine cómo será, no me puedo ni imaginar cómo será ese cuerpo espiritual, porque obviamente es espiritual. Pero dice Pablo, no se inquieten, no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él o con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eso es algo que nosotros nunca lo hacemos. Sé fiel, hermano, porque Dios te mandó a que tienes que ser fiel, tienes que cumplir el mandamiento. Pero a veces nos encerramos tanto en cumplir un mandamiento y dejamos lo que dijo el escritor de Hebreos. Dejamos de poner nuestra mirada en Jesús y la pongo en el hombre, que no quiero que me digan que estoy mal. ¿Sí? Y quito la mirada de Jesús. Y quito la mirada del galardón. Tengo que hacerlo porque es un mandamiento. No estoy diciendo que esté mal. Pero a veces nos quedamos hasta allí. Somos muy finitos. No pensamos más allá, en este caso, de las promesas divinas. ¿Por qué tienes que ser fiel? ¿Solo porque es un mandamiento venir los domingos? ¿Solo porque es un mandamiento bautizarte para el perdón de los pecados? ¿Solo porque es un mandamiento traer las ofrendas? No, porque tú y yo un día vamos a obtener el galardón. Tú y yo un día vamos a ser transformados, hermano. Ya este cuerpo de corrupción se va a convertir en un cuerpo glorificado, que fue lo que vivió el propio Jesucristo.
Dice, aliéntense con esas palabras. Hermano, no pierda el galardón. Ese galardón es para usted. Ese galardón es para mí. Ese galardón tiene un precio, o tuvo un precio bastante grande. La muerte del único Hijo de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, el apóstol Pablo dice, aliéntense, anímense a seguir adelante. En el capítulo 15, y vamos a finalizar aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, también el apóstol Pablo nos insta a que sigamos adelante y que tengamos siempre esa esperanza puesta a futuro. Que no seamos como los incrédulos. La persona murió y ya no tenía esperanza. No creo que lo vaya a volver a ver. Mi padre falleció hace ya casi más de 4 años. Pero yo tengo la esperanza de que un día lo voy a ver. Y hay un dicho por ahí, por cierto, se me olvidaba antes de leer 1 Corintios 15. Hay un dicho, no sé si es popular aquí en Panamá, en mi país lo es, perdón, que dice que lo único que nosotros los seres humanos tenemos segura es la muerte. No sé si se lo han escuchado aquí en Panamá. La gente dice, lo único que tenemos seguro en nuestra vida es la muerte. ¿Están de acuerdo con eso? No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque antes de la muerte tenemos algo más seguro, que es la venida del Señor. ¿O no es así? Pablo, ¿qué decía? Pablo no decía, mire, yo voy a morir y por allá, quizá en el año 3000, no sé, voy a resucitar. No. Pablo decía, los que murieron en Cristo, ellos van a resucitar primero, y luego ¿quiénes? Nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Este cuerpo va a ser transformado. Ese era el gran día que estaba esperando Pablo. ¿Lo vivió? No lo vivió. Quizá usted y yo lo viviremos. Usted no sabe si va a ser esta semana. ¿Y qué tal si va a ser esta semana? ¿O qué tal si es ahorita? La pregunta es, hermano, ¿estamos preparados para ese gran día? ¿Estamos preparados para esa transformación? De que vendrá, vendrá. Pero quizás algunos de los que estamos aquí, hermanos, como diría el apóstol Pablo, no vamos a siquiera ver la muerte, sino que vamos a ser transformados. ¿Cómo piensa usted de eso? ¿Cómo se siente usted, hermano, al respecto de esto? Hemos aprendido tanto, y no, yo voy a vivir, y el día se habla mucho de eso, yo voy a vivir quizás hasta los 60, 70 años, y luego muero y yo no sé qué va a pasar con mis hijos. Y bueno, está bien pensar un poco en eso, y yo también pienso más o menos igual, estoy de acuerdo ahí con mi hermano. Pero yo lo que le pido, como del escritor de Apocalipsis, le pido al Señor que se venga ya. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de nuestras oraciones pedimos eso? Que el Señor venga. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví en este mundo. Porque dice Pablo, ahorita que estamos en cuerpo físico aquí en la tierra, estamos ausentes para Cristo, pero presentes para el mundo. Pero cuando estemos muertos, vamos a estar ausentes para el mundo, pero presentes para el Señor. ¿Se entendió eso? Sí se entendió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? Dice Pablo, es mejor morir. Pero sin embargo, Pablo decía, yo creo que yo voy a ser transformado, ni siquiera muerte, vamos a ver. Cuando el Señor venga, que va a ser pronto, vamos a ser transformados. Ese gran día, hermanos, nos va a llegar. Puede ser hoy en la tarde, quizás es mañana, amigo que nos acompaña en este día. ¿Está usted preparado para ese gran día de las bodas del Cordero? ¿Está usted listo para que diga, aquí yo voy también? Vamos a ser arrebatados juntamente, o vamos a recibir al Señor en el aire, como dice ahí el escritor, de una manera simbólica. ¿O no estoy preparado para irme? Quizás me quede. Lo único que tenemos seguro en esta vida, hermanos, es la venida del Señor. Y ahora sí leo el capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos, dice Pablo, así que hermanos míos amados, están firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice ahí la Biblia, no es en vano. No estamos sufriendo ni batallando fuertemente, como diría Pablo también más adelante, contra el pecado. Aquí ninguno está siendo amenazado, pero necesitamos igual ser fieles al Señor, perseverar, ser fuertes, porque ese gran día vendrá. ¿Cómo vendrá? Dice ahí la Biblia, como ladrón en la noche. Y ojalá que todos podamos, no solo este grupo, sino muchas otras personas más, irnos en la eternidad al lado del Señor. Un día usted y yo vamos a adquirir ese hogar celestial. Un día usted y yo vamos a ser transformados.
Trate de vivir esa experiencia día a día. Puede ser hoy que usted sea transformado, como lo dice la Escritura. Que el Señor le bendiga.